Buenas, buenas, buenas. Por acá su amigo Edgar Loyo en este mes mariano. Bueno, pero el 8 de mayo tuvimos la gran noticia y tenemos un nuevo Papa, el número 267. Nos encomendamos a él como pastor supremo de la Iglesia Universal Católica y le encomendamos al Espíritu Santo que lo guíe y que lo dirija. Le encomendamos a la Santísima Virgen María para que lo lleve de su mano, que vaya a Cristo y que nos lleve nosotros a Cristo. Hablando de María, entonces por acá Edgar Loyo para el periodiquito. La anunciación a María es el cumplimiento de las promesas y los preparativos. ¿Cuáles promesas? Bueno, las promesas del Antiguo Testamento. Génesis 3:15, Isaías 7:14. Miqueas y bueno, tantos otros, Zacarías, nos avisan de un Salvador que nacería de una virgencita, de una almajá, de una doncella, de una virgen, de una princesa, de una doncella. Entonces, el título es que María no es simplemente como que un vientre en alquiler, digámoslo así, o un instrumento pasivo de que solo tuvo al Señor y ya porque Dios se lo encomendó. No, es activo, sumamente, más, demasiado activa. Sí, Señor, es, como dice entonces un poquito releyendo, los libros del Antiguo Testamento describen la historia, lo que le decía, y cómo es preparada la venida de Cristo al mundo. Estos documentos leídos, lo dice la Lumen Gentium 55, entendidos en la Iglesia bajo la luz de la plena revelación, pone la figura de una mujer, la madre del Redentor. Con ella, después de una larga espera y de promesas, se cumple la plenitud de los tiempos, se instaura una nueva economía, que diría San Pablo, ¿verdad? Donde el Hijo de Dios asume de ella su naturaleza humana para liberar con los misterios de su carne de Cristo al pecado del hombre. Lumen Gentium 55 y Gálatas 4:4 nos los dice Pablo que en la plenitud de los tiempos, entonces, nace el Salvador. El Evangelio de San Lucas menciona como el ángel Gabriel anuncia a María que había sido escogida para la madre del Salvador y le dice de la realeza de su hijo. El Señor Dios les dará el trono de su antepasado David. Ah, por eso es que le decían hijo de David. Bueno, y porque San José era también de la tribu de David. Y de ahí de esa larga tradición, de todo lo que es los antepasados, perdón, de José, viene entonces esa sucesión familiar de José que traspasa al hijo único de María. En la Biblia siempre se habla del el hijo de María, no cuando dicen por lo menos Juan y Santiago o los hijos del Zebedeo o los hijos de fulana de tal. Aquí hablan de el hijo en singular, no en plural. Así que bueno, eso nos da a nosotros cabida bíblica, histórica, de que solamente María tuvo un solo hijo. Pero en la Anunciación se presenta a Jesús como aquel que da pleno cumplimiento a la antigua promesa. ¿Qué nos dice en el Lumen Gentium 56? El Concilio Vaticano II nos explica que la Anunciación a María no es un instrumento pasivo en manos de Dios. Entonces todas estas formaciones mariológicas y marianas necesitan, tienen que tener sustento magisterial, sustento bíblico, católico y sustento de la tradición, que son los tres puntos de apoyo de la teología católica: Biblia, tradición y magisterio. Si solamente es Biblia, le faltan dos elementos. O si son cuentos, ideas, apócrifos, libros no autorizados, cuentos que no son documentos de los papas, eso hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Bueno, porque son historias probablemente bonitas, pero no son
doctrinales. Y ahí es donde se confunde, nos confundimos nosotros y confundimos a la gente. Entonces, no es un instrumento pasivo. El Padre quiere la aceptación de que ella sea precedida a la encarnación, es decir, ella desde un sí singular, desde usando la razón, desde usando el entendimiento, desde usando un sí de ella, singular, de ella. Evidentemente, pues estaba inspirada por el Espíritu Santo, es obvio, pero no es un robot, pues, que estaba respondiendo allí. He aquí la esclava del Señor, ella es la llena de gracia. María, hija de Adán, aceptando la voluntad de la palabra divina, se convierte en madre de Jesús y abraza la voluntad del Padre. Lumen Gentium 56. Es Jesucristo, y esto lo dice la gente en 3b, en Jesucristo se da la plenitud de la divinidad, ya que es Dios y en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9. Según la naturaleza humana, es el nuevo Adán, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Es constituido cabeza de la humanidad. Es entonces un estudio con base magisterial, con base bíblica y con base de la tradición. Para ustedes este mes mariano de mayo, Edgar Loyo.